Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 de Ciencias Sociales 1. Lo que vamos a ver en esta clase, en esta nueva clase, va a estar más relacionado a lo que sería la sociedad y cómo esta sociedad va a utilizar los recursos que tiene a su alrededor, ¿sí? Por eso vamos a ver los conflictos y los modos de apropiación de los excedentes de producción en lo que serían sociedades orientales, como por ejemplo lo que sería la Mesopotamia y demás, y en África. Partiendo de lo más simple para poder llegar a entender y no generar algún tipo de dudas y demás, lo primero que tenemos que definir es básicamente qué es un excedente cuando se habla de una producción, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que el excedente es lo que sobra, básicamente. Utilizo o me quedo en mi territorio, lo que me sirve básicamente o lo que voy a utilizar, y el resto es excedente. Ese excedente se puede, por ejemplo, vender, intercambiar, utilizar para alguna negociación y demás, ¿sí? Pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta producción de excedentes va a ser como un factor clave en el desarrollo de las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque a partir de este momento de que se comienzan a generar excedentes y demás, comenzamos a notar una clara división social entre las personas que no tienen excedentes y las personas que sí lo tienen. Por lo tanto, las personas que lo tienen van a dominar, por así decirlo, ¿sí? Otra de las cosas que permitió la acumulación de los recursos, por ejemplo, sería la especialización del trabajo. El desarrollo de estructuras, como veníamos hablando recién, sociales mucho más complejas, y el establecimiento de un poder bien centralizado, ¿sí? Pero bueno, esto fue generando diferentes tipos de conflictos. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a encontrarnos con un conflicto por la distribución de los excedentes, y en segundo lugar, un conflicto por lo que sería el control de esos recursos, básicamente. Si nos situamos en lo que sería Oriente, vamos a encontrarnos con la región de la Mesopotamia y también con Egipto, que van a desarrollar sistemas de administración centralizados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que va a haber un cúmulo de personas o alguien, ¿sí? O un sector que se va a encargar de administrar estos excedentes. Ahora bien, estos sistemas, ¿sí? Centralizados y demás, le van a permitir que se le dé como una mayor importancia a la parte agrícola. Por eso se van a desarrollar grandes obras públicas, canales de riego, templos y demás, pero también vamos a encontrar que esa centralización del poder va a estar en manos de una única persona que va a pertenecer a lo que sería la élite, ¿sí? La distribución de los excedentes se va a realizar a través de tributos, ¿sí? Trabajos forzados, puede ser un impuesto y demás. Y esto va a generar grandes tensiones sociales. ¿Por qué? Porque mayoritariamente ese tributo, ese impuesto, si no se lo paga, genera deuda. Y si genera deuda, hay muchas posibilidades de que básicamente caigas en esclavitud por deuda. Si nos situamos en lo que sería África, bien, por ejemplo Ghana y el imperio de Mali, van a gestionar estos excedentes a través del comercio. Por eso va a ser muy importante el control de las rutas comerciales,
¿sí? Y también el control de los recursos, como por ejemplo puede llegar a ser el oro y también puede llegar a ser la sal. ¿Por qué la sal? Porque permite conservar una gran cantidad de alimentos. El control de estas rutas comerciales y de los recursos va a permitir consolidar su poder y, en segundo lugar, poder expandirse. Pero bueno, a ver, el control de las rutas comerciales y el control, por así decirlo, de estos recursos que en ese momento van a ser estratégicos, va a dar lugar a lo que serían grandes conflictos internos y externos, en lo que va a generar que los territorios no tengan como una cohesión, que sería eso, no estén completamente unificados y genere como diferentes tipos de conflictos, de discordias dentro de las sociedades africanas. A ver, en Oriente el control de los excedentes agrícolas va, como dijimos con como dijimos con la Mesopotamia y con Egipto, va a dar lugar a la formación de una clase dominante que va a monopolizar el acceso a los recursos. ¿Qué sería monopolizar? Que solamente ellos van a tener el dominio de estos recursos, por lo que va a generar una gran cantidad de desigualdad social. Va a estar bien marcada los ricos y los pobres. Digo así para que se entienda, ¿sí? En este caso va a ser la clase dominante y los dominados, ¿sí? Pero bueno, esto va a ser como el motor de diferentes tipos de luchas constantes, de tensiones, ¿bien? En donde los grupos subalternos, aquellos grupos que van a ser dominados, van a luchar para obtener una mejora en beneficios y una distribución mucho más equitativa de estos recursos, ¿sí? A ver, no van a decir que sean los dueños de los recursos y demás, pero sí, la verdad, no caer en esa servidumbre total. Ahora bien, en África, los excedentes derivados del comercio de bienes, como por ejemplo puede ser el oro y la sal, van a ser cruciales para el desarrollo de grandes imperios. La riqueza generada por estos excedentes atrajo la codicia y la ambición. ¿Por qué? Porque van a ser recursos sumamente importantes para la época. Bien, entonces se van a generar diferentes tipos de manifestaciones y de lucha por el control básicamente de las rutas comerciales y de estos recursos, que va a llevar a lo que sería guerras, alianzas que van a ser medios tirantes, impacto a la estabilidad política y social de las regiones africanas. Por eso tenemos que tener en cuenta que, si bien los excedentes marca como una sociedad mucho más compleja, donde se invierte en producciones agrícolas, se hacen canales de riego, se da una mayor importancia a la mejora de estructuras de los barcos y demás, vemos cómo la sociedad se hace un poquito más compleja. Si bien la producción de excedentes genera eso, incluso genera que se desarrolle el comercio y demás, también vemos cómo genera desigualdades sociales, genera tensiones, genera inestabilidad, y una de las cosas que por lo menos yo destaco, va a generar básicamente que no haya una unión ni política ni social. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los mecanismos de control y los mecanismos de distribución de estos excedentes? En las sociedades orientales, básicamente, los excedentes van a estar ligados a dos sectores. Obviamente la religión y, por otro lado, la burocracia, que van a ser como esa parte política, por así decirlo. En Egipto, ¿sí?, nos vamos a encontrar con el faraón, que en Egipto vamos a tener una monarquía, pero va a ser diferente al resto de las monarquías en el aspecto en el que se considera al faraón como un dios, ¿sí? No como
un representante de un dios en la tierra, no. En Egipto va a ser considerado como un dios. Entonces, al ser considerado un dios, al no poder contradecírselo ni nada, va a ser él la persona encargada de controlar netamente los recursos, ¿sí? Ahora bien, los excedentes se van a utilizar para sostener la estructura religiosa, ¿sí? Construir monumentos, mantener el poder del faraón sobre la población, y vamos a encontrarnos en Egipto que va a haber una burocracia administrativa que va a ser importante. ¿Por qué? Porque esta burocracia administrativa va a ser como el sector encargado de recolectar aquellos tributos, aquellos impuestos, se van a encargar de distribuir los recursos, y va a ser como el sector o la institución que se encargue de que la élite tenga como un acceso VIP o un acceso más privilegiado, o mejor dicho, ¿no? Un acceso privilegiado a lo que serían los excedentes. En contraste, en África, ¿sí? Los mecanismos de control, bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Que en Egipto vamos a encontrarnos con un faraón que domina todo, y en África los mecanismos de control van a ser como más diversificados, van a variar un poco, ¿sí? Porque van a estar profundamente integrados en las estructuras sociales y comerciales de la población. Por ejemplo, ¿no? En el Imperio de Ghana, los comerciantes y los señores locales, que van a ser personas que se pueden llegar a encargar del comercio y demás, van a controlar ese caudal, ese flujo de bienes a través de las rutas comerciales. La autoridad se basaba en la habilidad que van a tener para manejar las relaciones comerciales y mantener el orden de las rutas de intercambio. Bien, en el Imperio de Mali, los líderes como Mansa Musa, ¿sí? No solo van a controlar los recursos, sino que también promovían la educación, la cultura, todo eso utilizando los excedentes para enriquecer la vida social y cultural de la población. Bien, vamos a seguir con esto, ¿sí? Bien, en Oriente, ¿sí? La concentración de recursos en manos de la élite, cuando hablamos de la élite estamos haciendo referencia a los que gobiernan, a los que tienen poder, ¿sí? Esa élite gobernante va a crear una estructura social jerarquizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir una estructura social jerarquizada? Vamos a suponer que es como una pirámide con mucha imaginación. Bien, en la punta de la pirámide van a estar los sectores que más poder tengan y más abajo los que menos poder tengan, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los que más poder van a tener? Obviamente los gobernantes, los sacerdotes, que van a disfrutar de privilegios exclusivos, mientras que la mayoría de la población dependía de ellos para el acceso de alimentos y recursos esenciales, ¿sí? En relación, esta va a ser básicamente una relación de dependencia, ¿sí? Donde el poder de las élites va a sembrar, ¿sí? Como las semillas para una resistencia y un descontento social. Todo esto basado en las desigualdades. En África, las dinámicas del poder, como también veníamos hablando con anterioridad, van a estar relacionadas netamente por el control de las rutas comerciales y recursos estratégicos. Básicamente, si tenés un control de las rutas comerciales, vas a tener un control de todo, ¿sí? Los líderes que lograban dominar y controlar los bienes valiosos van a poder consolidar su poder y expandir su influencia. Sin embargo, este control también va a significar que cualquier fluctuación en el comercio, como la aparición de competidores o cambios en la demanda de bienes, puede alterar las relaciones de poder existentes. Pero mientras eso no pase, ¿sí? Van a seguir teniendo el poder.
Ahora bien, los conflictos derivados de la apropiación de excedentes de producción van a tener un gran impacto en lo que sería el desarrollo social y económico. En Oriente, las rebeliones, tensiones sociales derivadas de la distribución desigual de los bienes, de los recursos, van a poder debilitar la estructura política y económica, y también podemos apuntar a derivar la estructura social, ¿no? Porque nunca va a haber una unión, en donde se puede llegar a generar periodos de inestabilidad, de decadencia. En África, los conflictos por el control de los excedentes comerciales van a influir directamente en el crecimiento y en la expansión de los imperios. ¿Sí? Ahora bien, al comparar las sociedades de Oriente y de África en términos de conflicto y apropiación de excedentes de producción, se van a observar diferencias más que nada en el control y en la dinámica del poder. Mientras que en Oriente el control de los excedentes está estrechamente ligado a lo que sería la religión y una burocracia, un sistema político mucho más centralizado en una sola persona, por ejemplo en el faraón, en África el control se basa más que nada en dominar el comercio, dominar los recursos estratégicos, dominar rutas comerciales. Ambas regiones, sin embargo, van a enfrentar diferentes conflictos derivados de la distribución desigual de los recursos. Siempre esta distribución desigual de los recursos va a generar conflictos, porque si nos ponemos a pensar en la lógica, va a haber personas que tienen más y personas que tienen menos. Por lo tanto, vamos a encontrarnos en contextos y en periodos de grandes tensiones sociales. Las estrategias para manejar los excedentes reflejaron las particularidades culturales y geográficas de cada región. En Oriente, la construcción de grandes infraestructuras para la gestión de recursos agrícolas fue fundamental, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sistemas de riegos y demás. Mientras que en África, la adaptación al entorno, ¿sí? Diferentes tipos de entornos y el control de recursos móviles, como por ejemplo los metales preciosos, como por ejemplo la sal, fueron esenciales para el desarrollo de sus imperios. Acá hablamos un poco más de la adaptación y de cómo se utilizaron los recursos, ¿sí? El estudio de cómo las sociedades de Oriente y de África gestionaron y se apropiaron de los excedentes ofrece valiosas lecciones más que nada para la actualidad. La importancia de una gestión equitativa, eficiente de los recursos, es fundamental para prevenir conflictos sociales. Bien, las estrategias implementadas por estas sociedades que son mucho más antiguas, pero apuntaban a otras cosas diferentes a nosotros, también van a tener una administración centralizada y el control de las rutas comerciales, muestran la relevancia de adaptar los mecanismos de gestión a las particularidades culturales. ¿Por qué? Porque vemos diferentes contextos, diferentes escenarios, diferentes culturas, entonces siempre se van a ir adaptando. Además, comprender las dinámicas de poder derivadas de la acumulación de recursos permite identificar patrones que aún persisten en las sociedades contemporáneas. La historia de estos conflictos y soluciones proporciona un marco para abarcar o abordar los desafíos actuales. La apropiación de excedentes de producción ha sido el motor del desarrollo de grandes conflictos de las sociedades de Oriente y África. La acumulación de recursos, y esto lo digo para cerrar la idea, permitió crear estructuras sociales complejas y el surgimiento de grandes imperios. Pero también, y tiene que quedar muy en claro esto, que va a ser como el motivo y el causante de grandes tensiones sociales y de momentos de inestabilidad. Lo último, si analizamos cómo estas sociedades gestionaron y respondieron a estos conflictos derivados de los excedentes, de la distribución, del dominio de las rutas comerciales y demás, podemos obtener, una comprensión
más profunda de las dinámicas sociales y políticas que han, digamos, moldeado a la humanidad. Así que bueno, gente, eso es todo. Cualquier duda, consulta, tenemos el campus.